En esta secuencia didáctica estudiaremos los amplificadores operacionales para los sistemas de control. Vamos a contestar la apertura. Recuerda siempre escribir tu nombre en la parte superior de cada hoja, tu nombre completo y grupo. La número 1 nos pide: describe qué es un amplificador en electrónica. En electrónica es un dispositivo capaz de hacer más grande a una señal eléctrica, por ejemplo, cuando se amplifica el sonido. Número 2. Describe para qué se utiliza la palabra ganancia en electrónica. Se refiere a la cantidad de veces que se amplifica una señal, es decir, cuántas veces. Es una relación de salida respecto a la entrada. Número 3. ¿En qué consisten los amplificadores operacionales? Son circuitos integrados amplificadores de muy alta ganancia. Tienen 2 entradas y una salida cada uno de ellos. Vienen encapsulados en circuitos integrados. Número 4. ¿Qué es un seguidor de voltaje? Es un circuito que no amplifica una señal eléctrica. Se utiliza como adaptador de etapas de varios circuitos. 5. ¿Qué es un circuito electrónico sumador? Es un circuito que suma n señales, es decir, cierta cantidad de señales, y presenta en la salida como una sola señal eléctrica, la suma de las señales. Número 6. ¿Qué es un circuito electrónico amplificador de diferencia? Es un circuito que resta señales eléctricas y las presenta en la salida como una sola señal eléctrica. 7. ¿Cómo es el americanismo para nombrar a los amplificadores operacionales? Se les nombra op-amps, del inglés Operational Amplifier. 8. ¿Qué contiene el circuito integrado TL082? Describe sus terminales. Aquí tenemos el circuito TL082 que vamos a estar manejando. Observen que tiene adentro 2 amplificadores operacionales, la entrada positiva y la entrada negativa de cada uno de ellos. Observa, positiva y negativa, y la salida de cada uno de ellos. Están en este circuito integrado TL082. Vamos a analizar sus terminales o patitas, también nombrados pines. El pin 1 se identifica porque está a la izquierda del medio círculo. Aquí está el medio círculo faltante en un circuito integrado. A la izquierda está el pin 1, 2, 3, 4 y da vuelta 5, 6, 7, 8 en este tipo de circuitos integrados. Aquí tenemos el primer amplificador operacional. La entrada positiva la identificaremos como 1 in positiva, in de input en inglés, en la pata 3 o pin 3. La entrada negativa la identificaremos como 1 in negativa en la pata o pin 2, 1 in de input, entrada negativa. La salida del primer amplificador, por eso es el número 1 aquí antes de las letras in. La salida es out en inglés, out en español salida. 1 out es la salida del amplificador 1, este que está aquí. Por este otro lado tenemos el segundo amplificador operacional. Observa la manera de nombrarlo. 2 in más es la entrada positiva del segundo amplificador.
2 in menos es la entrada negativa del segundo amplificador operacional y la salida es 2 out, salida del segundo amplificador operacional. Este circuito integrado se alimenta con una alimentación positiva a la que llamaremos VCC, será de 12 volts positivos, y también se alimenta con un voltaje de alimentación negativo que será de menos 12 volts, al cual llamaremos VEE en el pin 4 del circuito integrado. Vamos a contestar la práctica del desarrollo. En la número 1 se nos indica lo siguiente: arma el siguiente circuito seguidor de voltaje. Este es el primer circuito que analizaremos, seguidor de voltaje con amplificador operacional TL082. El voltaje de 12 volts DC se proporciona con el cable amarillo de la fuente de PC. El voltaje de menos 12 volts DC se proporciona con el cable azul marino de la misma fuente de PC, utilizando el cable color negro como punto común de tierra. Recuerda que para las fuentes ATX de PC, para que ellas trabajen, deben tener conectado un alambre puente entre las terminales de cable color verde y negro. Sí, aquí voy a mostrarte la fuente que vamos a utilizar para alimentar los amplificadores operacionales en la terminal más 12 y menos 12. Aquí te la quiero mostrar. La fuente es una fuente de PC tipo ATX. Aquí tiene su conector y pues es una fuente que tiene varios cables y el botón de encendido lo tiene aquí. Aquí tiene el botón de encendido y los cables a los que se refiere son los que están aquí. Mira. Para que esta fuente funcione, trabaje, se le debe poner un alambrito puente entre las terminales verde y negro. Es la cuarta y quinta terminal de este lado. Donde esté el color verde es único, aquí es único verde, y negro pues es el de enseguida. Enseguida es color negro, verde y negro. Ahí debes de ponerle un puente para que esta fuente de PC ATX pueda trabajar, si no, no va a encender. Muy bien, en la práctica se nos dice cuáles son los colores que utilizaremos como voltaje más 12 y menos 12. Para más 12 vamos a manejar el color amarillo. Amarillo y negro nos proporcionan más 12 volts DC. Para menos 12 volts tenemos este cable azul, mira, aquí, azul y negro, cualquier color negro, cualquier cable de color negro nos proporciona menos 12 volts, es el segundo este. Entonces vamos a alimentar el amplificador operacional con esta fuente. De aquí vamos a tomar de esta fuente de PC el valor de más 12 y menos 12. Para manejar las señales de entrada, los voltajes de entrada, utilizaremos esta fuente en la que vamos a conectar sus jumpers estos, en donde dice 3.3 volts, alcanzas a ver ahí, dice 3.3 volts ahí, 3.3 volts. Entonces acá es 5, acá es 3, de este lado el jumper este, miren, es 3.3, aquí se debe de colocar, y aquí va a proporcionar 3.3 volts al protoboard. Lo mismo hacemos de este lado, ponemos el jumper este del lado donde se indica 3.3, que es ahí, alcanzas a ver ahí, 3.3, ahí se coloca el jumper este también, 3.3 y tierra. Entonces estas líneas de este lado también proporcionarán 3.3 volts al protoboard. Aquí se conecta un cable USB a USB y se necesita un
adaptador de tipo cubo como los que se utilizan para cargar energía en un teléfono celular. Este es, y el cable sería de terminal USB a USB, es decir, por los dos lados debe ser USB para conectarle aquí de este lado al adaptador de energía, y también del otro lado de la misma forma para conectarlo aquí, y así poder obtener la energía que necesitamos de 3.3 volts en cada terminal. Es fuente para protoboard. Este es el circuito seguidor de voltaje que vamos a probar primero con el TL082. Dice 1 medio porque contiene 2 adentro el encapsulado, por eso dice 1 medio. Y aquí están las terminales. El pin 2 es la entrada negativa, el pin 3 es la entrada positiva. Por ahí vamos a introducir la señal de voltaje, que la vamos a etiquetar como VI, voltaje input, voltaje de entrada. Aquí tenemos en la pata 8 más 12 volts, en la pata 4, pin 4, menos 12 volts, recuerda que es de color azul. Y tenemos un lazo, en la pata 1 está la salida VO, voltaje output, voltaje de salida, por eso se etiqueta como VO. Entonces tenemos este lazo que une el pin 1 de la salida hacia la terminal negativa de entrada. Este lazo se llama lazo de retroalimentación, es el nombre de esta parte, retroalimentación, porque hay una conexión de la salida hacia la entrada, lazo de retroalimentación. La pregunta esta dice: ¿cómo se identifica el pin 1 en el circuito integrado TL082? Porque es el pin que está a la izquierda del medio círculo faltante. Aquí es el pin 1, 2, 3, 4, da vuelta 5, 6, 7, 8. Te vas a encontrar esta figura en varias páginas de esta secuencia didáctica. Y vamos a probarlo. Esta es la forma en que se va a conectar o configuración. Aquí hay una nota: TL082 no trabaja correctamente en este circuito. Si en este circuito introduces la señal de entrada por el pin 2, la señal de entrada debe ser por el pin 3, y la retroalimentación se realiza conectando los pines 1 y 3. Debe ser 1 y 2 la retroalimentación a la entrada negativa. Muy bien. El número 3 dice: utilizando la fuente para protoboard, introduce un voltaje de 3.3 volts DC en la entrada VI, y utilizando un multímetro digital en modo voltímetro en la escala de 20 volts DC, mide cuánto voltaje se presenta en la salida VO, o sea, voltaje output. Anótalo, aquí vas a anotar el voltaje de salida. Va a entrar aquí 3.3 volts y vas a anotar cuánto voltaje sale por acá. Con el multímetro lo vas a medir en la opción voltímetro en la escala de 20 volts DC. Vamos a armarlo. Aquí tenemos la fuente para protoboard y el cable USB a USB. Por un extremo lo vamos a conectar aquí para proporcionarle la energía, y del otro lado va este adaptador de energía de voltaje de 5 volts. Aquí lo vamos a conectar para que al enchufarlo a la conexión de voltaje de 127 volts AC, o que le llaman 110, pueda convertirlo a 5 volts y esta fuente lo reduzca a 3.3 volts en estos dos extremos. Vamos a hacer la conexión. Bien, aquí tenemos el protoboard y la fuente de 3.3, cómo va a conectarse. Observa que aquí dice cuál es la terminal positiva y negativa. Ahí se alcanza a ver positivo y negativo de este lado, y acá también se alcanza a ver positivo en este extremo y negativo en este otro lado. Ahí se alcanza a ver
está muy pequeño, pero puede verse positivo y negativo, y aquí positivo y negativo. Entonces el protoboard debe conectarse así, que el positivo está acá abajo y con el rojo debe conectarse de esta manera, y así ya quedó. Observa el positivo con el rojo, aquí el positivo con el rojo, el negativo con el azul, para 3.3 volts, y aquí también el positivo con el rojo y el negativo, que es el de acá, con el azul. Ya hay va a haber 3.3 volts en rojo y azul en ambos lados del protoboard. Cuando conectamos esta fuente para protoboard, no necesitamos hacer un alambre puente entre azul y azul y otro con rojo con rojo, rojo con rojo, porque ya la fuente está haciendo la unión de la línea roja con la línea roja de este lado, la línea azul de este lado con la línea azul de este otro lado. No necesitamos hacer ese tipo de puente. Aquí tenemos el amplificador operacional, que adentro trae este circuito integrado TL082, obsérvalo, es el circuito TL082 de 8 patitas. Una ayuda para el pin 1, trae un pequeño círculo ahí para indicar el pin 1, pero recuerda que de este lado tiene un pequeño faltante. De este lado de acá se puede apreciar un pequeño faltante aquí, un medio círculo, y para identificar que este es el pin 1, 2, 3, 4, da vuelta para acá, 5, 6, 7, 8. Es la manera de identificar la numeración de los pines en este circuito integrado TL082, que contiene adentro 2 op-amps, contiene internamente. Este circuito TL082 contiene 2 op-amps. En su interior están fabricados 2 amplificadores operacionales. Muy bien, vamos a realizar las conexiones. En el circuito se nos indica que conectemos el BI a 3.3 volts y un lazo de retroalimentación, un alambrito entre la 1 y la 2. Bueno, pues vamos a escoger un pequeño alambre aquí para conectar la 1 y la 2. La 1 y la 2, que se refiere a esto, la 1 y la 2, el lazo de retroalimentación de la salida 1 a el pin 2. Entonces ponemos un pequeño alambrito aquí que una la 1 y la 2, ahí lo tenemos. Observa, estamos uniendo las patitas 1 y 2 con este pequeño alambrito. Luego se nos indica que la salida está por la pata 1. Vamos a poner un alambrito que mueva aquí la energía hacia otro agujero del protoboard. Vamos a ponerle aquí, sale del pin 1 hacia otro agujero aquí, que lo podemos poner así de esta manera. Ahí está, para conectar aquí el voltímetro, identificando la salida. Para no pulsar ahí, mejor acá. Luego vamos a conectar el voltaje de 3.3 volts, que es proporcionado por la fuente para protoboard, un voltaje de 3.3 volts. Aquí va a entrar por la terminal 3 un voltaje de entrada de 3.3 volts. Como aquí hay 3.3 volts en la pata 3, yo puedo hacer esto: conecto este alambrito de 3.3 volts al pin 3 del circuito integrado. Bueno, a continuación ya solo me falta conectar la fuente de más 12 y menos 12, va a ser otra fuente. Me falta conectar la fuente de más 12 y menos 12. Ahora vamos a conectar el voltaje de más 12 y menos 12. Aquí tenemos la fuente de PC y vamos identificando los conectores. Por este cable amarillo
se proporcionan 12 volts. Lo vamos a conectar en la terminal 8. Aquí está en la terminal 8. Luego vamos a conectar menos 12 volts, que aquí lo tenemos con esta opción. Recuerda que es en el cable azul, de color azul. Aquí es el único que tiene, proporciona menos 12. Va en la pata 4. Aquí está la pata 4, menos 12. Y me faltaría nada más conectar la tierra. Yo tengo con este cable negro la tierra. Se conectaría a cualquiera de las líneas azules. Ahí conectamos la tierra. Ya quedó conectado el circuito con más 12 en el pin 8, menos 12 en el pin 4, y quedó conectada la tierra también, tomado de la fuente de PC. Tenemos dos fuentes trabajando, una de PC, que es esta, y una fuente de protoboard, que es esta. Vamos a hacer las mediciones. Tengo adaptado el multímetro con dos alambres en las terminales rojo y negro para conectarlo en el protoboard. Vamos a ver la medición, vamos a realizar la medición. Se coloca el alambre negro en el azul del protoboard, que es tierra, y con este rojo vamos a colocarlo a la salida. Recuerda que aquí viene la salida. Colocamos el multímetro en la opción voltímetro en la escala de 20 volts DC, y vamos a encender el equipo. Encendemos la fuente de PC y también encendemos la fuente para protoboard. Observa que en la salida hay 3.3 volts, lo mismo que a la entrada. La entrada es por la pata 3, aquí está, hay 3.3 volts también, 3.3 en la entrada, 3.3 volts, y en la salida, que es la pata 1 o pin 1, también. El voltaje que entra es el que sale. Esto necesitamos registrarlo en nuestra hoja de la secuencia didáctica. Aquí vamos a anotar 3.3 volts en el voltaje de salida, volts DC. En la número 4, al comparar VI o VI, es voltaje input, voltaje de entrada, con VO, voltaje output o voltaje de salida, ¿cómo resulta ser su magnitud? Resultaron ser iguales porque esta forma de conectar el amplificador operacional, o sea, esta configuración, no amplifica. Número 5. ¿Para qué puede servir un circuito seguidor de este tipo si no amplifica, si la señal de entrada es la misma que de salida? Se utiliza comúnmente como un acoplador entre varios circuitos. Se le nombra adaptador de impedancia. La impedancia es la resistencia que presenta un circuito o una etapa hacia el voltaje AC. Casi es sinónimo de resistencia esta palabra impedancia. Es la resistencia ante el voltaje AC, o sea, el voltaje de corriente alterna. Esta es la siguiente configuración del amplificador operacional que estudiaremos aquí. La configuración se llama amplificador inversor con ganancia definida. Número 6. Arma el siguiente circuito: amplificador inversor de voltaje con amplificador operacional TL082. 1 kilo ohm tiene los colores café, negro, rojo. 10 kilo ohms tiene los colores café, negro, naranja. Este es el circuito que vamos a armar.
Observa que es un amplificador TL082, el pin 3 a tierra, el 4 a menos 12 volts, el 8 a 12 volts como el anterior, el VO sale por el 1 y ahora la retroalimentación no va a estar con un solo alambre, sino que va a tener un resistor de 10 kilo ohms café negro naranja. Se le llama RF porque en inglés retroalimentación es feedback. Aquí lo voy a escribir, feedback. Feedback significa retroalimentación. Retroalimentación, y está un resistor de retroalimentación de 10 kilo ohms. A la entrada en el pin 2 un resistor de 1 kilo ohm café negro rojo para el voltaje de entrada. Entonces hay una corriente que entra y una que se está regresando por acá. Aquí vamos a ver una explicación matemática acerca de cómo se comporta el amplificador inversor, y lo vamos a comprobar de manera práctica también. En la número 7 se nos pide: explica cuáles son las reglas básicas que se manejan para determinar una fórmula de voltaje de salida con relación al voltaje de entrada en el amplificador inversor. Son dos reglas básicas: que la I de entrada es igual a la I de salida, o retroalimentación y feedback, que se regresa hacia el punto negativo, por eso es negativa. Es decir, aquí vamos a poner esta nota: como el amplificador operacional OP-Amp tiene muy alta ganancia, la diferencia entre las entradas se considera mínima, entre las entradas positiva y negativa. Como es muy alta, su amplificación muy alta teóricamente y prácticamente también, se considera que la diferencia entre la entrada positiva y la negativa es mínima, haciendo esa comparación relativa a que es muy alta la ganancia. Entonces la diferencia se hace mínima. Esto nos lleva a manejar que en la pata 3 de la entrada positiva tenemos la tierra, y si es mínima la diferencia, aquí en la entrada negativa sería una especie de tierra virtual. Por eso aquí le puse la nota tierra virtual en la entrada negativa. Por eso que decimos que la diferencia entre ellas teóricamente es mínima. Entonces con ello ya determinamos lo siguiente, que para la otra regla el voltaje en la entrada negativa se considera igual al voltaje en la entrada positiva. Virtualmente se considera igual los dos voltajes. Entonces, si aquí es la tierra, la corriente que llega hacia el negativo, la I1 o I de entrada, llega por este lado. Otra corriente hacia el negativo es la corriente que le estamos llamando IF, de feedback, corriente de retroalimentación. Entonces la afirmación que hacemos como regla básica es que la I de entrada es igual a la corriente I de retroalimentación, pero con signo negativo. Esto nos va a servir para elaborar la fórmula del amplificador inversor. En la número 8 se nos dice obtener la fórmula de voltaje de salida en el amplificador inversor, o sea, en esta forma de configurar el OP-Amp o amplificador operacional. Con las reglas básicas anteriores es fácil obtener una fórmula, y esa fórmula se va a cumplir en la práctica, como vamos a ver posteriormente en otro punto más adelante. Vamos a obtener esa fórmula. Como la I de entrada, esta I de input, es igual a la IF, I de retroalimentación, pero con signo negativo porque viene de regreso hacia el punto negativo. Aquí tenemos la primera regla. Como I1 es igual a menos IF,
aplicando la ley de Ohm. Si recuerdas, dice que la ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje entre una resistencia, una fuerza que se aplica sobre una resistencia. Eso hace que se muevan los electrones y se produzca una corriente eléctrica. Corriente es igual a fuerza electromotriz o voltaje entre resistencia. Entonces aquí aplicamos en las dos la ley de Ohm. Sería voltaje I de input entre R, esta R que está aquí, y por este lado para la IF sería, según la ley de Ohm, VO, que es el voltaje de salida que tenemos aquí con respecto a la tierra virtual, esta VO sobre RF, esta RF aquí la tenemos, VO entre RF, pero con signo negativo, ya dijimos por qué. De aquí despejamos VO, o sea el voltaje output. Mira cómo hacemos el despeje. La RF está dividiendo a VO, pasa multiplicando a VI, y VI está arriba, pasa acá abajo dividiendo a VO, de tal manera que queda así, mira, acomodado. RF entre R es igual a menos VO, V output entre V input. Aquí le vamos a pasar el signo. En matemáticas se puede multiplicar por -1 todo y se le pasa el signo a este lado, a esta parte. RF entre R, aquí lo tenemos, y quedó VO entre VI, el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Eso se conoce como ganancia de voltaje o amplificación de voltaje. Por eso se usa la letra AV, A subíndice V, amplificación de voltaje o ganancia de voltaje. Es el voltaje de salida V output entre el voltaje de entrada V input. Y con el cálculo que hicimos nos quedó a menos RF entre R. Entonces aquí tenemos ya la fórmula. Si quisiéramos despejar el voltaje de salida, nos quedaría de la siguiente manera. El VI está dividiendo, pasa para allá multiplicando, nos quedaría menos VI por RF entre R. Esta sería otra presentación de la fórmula para calcular el voltaje de salida, teniendo el voltaje de entrada, la resistencia o resistor de retroalimentación RF y la resistencia R de entrada. Este despeje es muy importante porque nos sirve para calcular matemáticamente los voltajes, y vamos a ver que coincide de manera muy cercana con la práctica. A la vuelta de la hoja, en la parte del desarrollo todavía, punto número 9, dice lo siguiente: utilizando la fuente para protobor con 3.3 volts y un potenciómetro de 5 kilo ohms, gira el potenciómetro hasta lograr 0.5 volts. Potenciómetro es un resistor variable, se le gira una perilla y puede variar su resistencia. Vamos a armar un circuito en donde en este punto, la mitad del potenciómetro, colocando voltaje de 3.3 volts arriba, logremos acomodar que salga por el 0.5 volts DC, el cual se medirá con el cable rojo del voltímetro y negro a tierra, e introduce ese voltaje de 0.5 volts DC en la entrada VI. Aquí está la entrada VI. Posteriormente mide cuánto voltaje se presenta en la salida VO. Anótalos. Bueno, tenemos un resistor R3 aquí, que es el R feedback de retroalimentación, con valor 10 kilo ohms, café, negro, naranja, y aquí tenemos café, negro, rojo de 1 kilo ohm, 10 kilo ohm sobre 1 kilo ohm. Entonces vamos a armar el circuito y medir el voltaje de entrada aquí y el voltaje output de salida acá. Aquí los vamos a anotar. Vamos a armarlo.
Vamos a armar el circuito. Recuerda cómo debes colocar la fuente para protoboard con los jumpers en 3.3 volts, positivo de este lado con el rojo, negativo con el azul, positivo con el rojo, negativo con el azul. Tienes que cuidar esos detalles para que se alimente bien el circuito. Aquí tenemos el amplificador operacional. Se nos indica primeramente que conectemos con un resistor de 1 kilo ohm café negro rojo un extremo del potenciómetro y el otro extremo a 3.3 volts DC. La terminal del medio del potenciómetro deberá ir al resistor de 1 kilo ohm, que será R2, el resistor de entrada al amplificador operacional. Vamos a conectarlo. Aquí tenemos nuestro potenciómetro. Es un resistor variable. Al girarle la perilla varía su resistencia entre la terminal del medio y otra de los extremos, cualquiera. Vamos a conectar aquí primero un resistor de 1 kilo ohm desde tierra hacia uno de los agujeros, porque de esa manera conectaríamos aquí a uno de los extremos del potenciómetro, el resistor de 1 kilo ohm de tierra a uno de los extremos del potenciómetro. Aquí tenemos el potenciómetro. En la patita de uno de sus extremos la colocamos aquí, justamente donde va el resistor. Le está haciendo un poco de sombra, pero ahí puede apreciarse correctamente. Y la otra terminal, el otro extremo del potenciómetro, va conectado a 3.3 volts. Vamos a conectar la otra terminal del potenciómetro que está aquí, esta de aquí, la vamos a conectar a 3.3 volts que está acá. La terminal del medio del potenciómetro va a ir como voltaje de entrada VI a un resistor de 1 kilo ohm, que es el resistor de entrada del amplificador operacional en su configuración como amplificador inversor. Este alambrito lo vamos a conectar de aquí de la pata del medio. De aquí de la pata del medio vamos a colocar el alambrito hacia la salida. Salió la fuente aquí, vamos a volverla a conectar. Aquí está ya conectado el potenciómetro con su resistor de 1 kilo ohm en un extremo. En la patita del medio va a la salida para el resistor que va a la entrada del op-amp, y de este lado del otro extremo va conectado a VCC de 3.3 volts proporcionado por la fuente. Aquí debemos conectar a continuación otro resistor de 1 kilo ohm entre lo que es la salida del potenciómetro, y va a dar, según el diagrama, al pin 2 del amplificador operacional. Aquí lo conectaríamos al pin 2. Aquí lo tenemos, al pin 2 le conectamos ese resistor, el pin 2. Luego el pin 3 del amplificador operacional debe ir conectado a tierra. Aquí con un pequeño alambrito negro, el pin 3 lo conectamos a tierra. A tierra conectamos el pin 3. El pin 3 del amplificador operacional lo conectamos a tierra. Luego se nos indica aquí en la secuencia didáctica que conectemos un resistor de 10 kilo ohms café negro naranja, de 10 kilo ohms, y aquí de 1 kilo ohm. Entonces colocamos este resistor café negro naranja en
entre las patitas 1 y 2. Entre 1 y 2, ahí lo conectamos. Observa, en la patita 1 y la 2 quedó conectado el resistor de 10 kilo ohms, café negro naranja. A continuación necesitamos alimentar el circuito. Ya tenemos la fuente de 3.3 volts conectada. Vamos a conectar el voltaje de menos 12 volts de la fuente de PC aquí en la terminal 4, menos 12 volts. De igual la fuente, que aquí la tengo a la izquierda, pero no se ve por su tamaño grande. Aquí está, y ahí estoy sacando los voltajes. Voy a conectar a continuación el voltaje de más 12 volts. Más 12 volts se conecta, es la línea amarilla de la fuente, se conecta aquí a la terminal del pin 8, más VCC de 12 volts. Acá fue menos 12 en el pin 4. Y me falta conectar la tierra de la fuente de 12 volts. La tierra debe estar unida, las tierras deben estar unidas, tanto la tierra de la fuente para protoboard como la tierra de la fuente para PC. En el mismo azul están unidos. Vamos a hacer la medición. Vamos a realizar la medición. Colocamos nuestro voltímetro en la escala de 20 volts DC y vamos a conectarlo. Aquí tengo yo la terminal negativa del voltímetro, se conecta a tierra del circuito, al azul, y la terminal roja del voltímetro. Primero vamos a medir la entrada, porque se nos dice en la estrategia, en la secuencia didáctica se nos dice que ajustemos el potenciómetro hasta lograr 0.5 volts en la entrada. Aquí vamos a girarlo hasta lograr 0.5 volts. Entonces voy a colocar en esta parte, miren, a la salida del potenciómetro, el voltímetro. Aquí lo conecté y vamos a girar el potenciómetro. Primero encendemos las fuentes, encendemos esta fuente para protoboard. Vamos a ajustar el voltaje de entrada a 0.5 volts, porque así nos dice en la secuencia didáctica que ajustemos a 0.5 volts el voltaje de entrada, el que sale del potenciómetro. Gira hasta que lograr 0.5 volts aquí. Vamos a ver, ya encendimos nuestra fuente, el protoboard, encendimos la fuente de la PC y vamos a probar aquí con el voltímetro. Observa, a la salida del potenciómetro ajustamos a 0.5 volts, ahí está, lo menos que da es 0.3, le subimos a 0.50, 0.50, este valor 0.50, aviso justo. Este valor lo vamos a anotar aquí en la secuencia didáctica, lo vamos a anotar aquí 0.5 volts DC, 0.5 volts DC, ahí lo anotamos. Y vamos a medir el voltaje de salida, a ver si está amplificando. Para ello retiro la terminal del voltímetro y la coloco a la salida. Aquí está la salida. Observa el voltaje que está saliendo, menos 5.09 volts. Ese voltaje lo vamos a anotar aquí en la salida, menos 5.09. Observa que está amplificando 10 veces. 10 veces la relación entre el voltaje de salida y el de entrada está dando un resultado de amplificación de 10 veces. Observa que al hacer los cálculos de la fórmula anterior dijimos que el voltaje de salida es menos el voltaje de entrada por la resistencia de retroalimentación en la R de entrada, en el circuito RF, entre R, y eso determina la ganancia. Observa cómo se cumple matemáticamente de manera muy cercana con la realidad que nos está dando la salida menos 5, pues 5.1 volt o 5.09, se mueve
Aquí tal vez se nos movió ya el voltaje de entrada, lo voy a verificar de nuevo. Tenemos aquí que el voltaje de entrada, recuerda que se ajusta a punto 50, ahí está, y nos está dando en voltaje de salida menos 5 volts. Observa cómo se cumple matemáticamente esto que está marcando el voltímetro. Aquí el voltaje de salida es igual al menos voltaje de entrada por RF entre R de entrada, RI. Aquí la RF es esta, la R3, la resistencia de retroalimentación, y la RI o de entrada es la R2, esta que está aquí. Entonces sería 10 kilo ohms entre 1 kilo ohm, aquí 10 kilo ohms entre 1 kilo ohm da un número 10, 10 entre 1 da 10. Esto define la ganancia, el número de veces que se amplifica el voltaje de entrada. El número de veces es 10 RF entre RI por el voltaje de entrada, que lo ajustamos a 0.5 volts, y nos da un resultado de menos 5, teóricamente menos 5 volts DC, menos 5 volts. En la práctica nos da menos 5.09 o 5.1, varía ahí en el voltímetro. Observa la precisión, la cantidad tan cercana matemáticamente y comprobado también prácticamente. Se amplifica 10 veces, entra 0.5 volts entran, ¿sí? Aquí a este amplificador por 10 que resultó la ganancia, pues 0.5 por 10 son 5 volts, pero negativo porque es un amplificador inversor, le cambia el signo a la salida, amplifica e invierte. De 0.5 por 10 se volvió 5 volts, pero con signo negativo, es amplificador inversor. La pregunta 10 dice: ¿qué se requiere agregar a la salida del circuito en VO, aquí, para que el voltaje de salida sea positivo? Porque nos resultó menos 5 volts aproximadamente. ¿Cómo hacerle para que salga, si entra positivo, que salga positivo? La solución está en agregarle otra etapa, otro amplificador aquí a la salida, que no amplifique, que solo invierta. Y para ello, para que no amplifique, vamos a colocarle 10 kilo ohms en la resistencia de retroalimentación y también en la resistencia de entrada. Los dos resistores deberán ser iguales de 10 kilo ohms para que no amplifique, para que la RF entre RI sea 10 entre 10, 1. Entonces salga lo mismo, 5 volts que van a salir por aquí, van a entrar al otro, pero que invierta el signo. Menos 5 se haga más 5. Aquí tenemos la respuesta. Se requiere agregar otro amplificador inversor para que invierta el signo negativo de VO, o sea, voltaje de salida a voltaje output. Es decir, menos voltaje output, menos se hará más, resultará más VO positivo. Pero necesitamos que no amplifique, que solamente invierta el signo de la señal de voltaje de salida, VO. Esto se logra con el siguiente circuito. Aquí lo tenemos, miren, es igual a este, pero con las dos R's de 10 kilo ohms, los dos resistores de 10 kilo ohms. Es el mismo circuito, pero con los dos resistores de 10 kilo ohms. Aquí lo tenemos dibujado, de 10 kilo ohms ambos. Entonces va a llegar aquí menos 5, que es la salida esta, al nuevo amplificador va a llegar menos 5, o sea, esto se conecta con este. Entonces este menos 5 aquí no se va a amplificar porque es 10 entre 10 la ganancia de resistores. Entonces va a salir más 5 porque es un amplificador no
no en su modo amplificador, porque ya dijimos tiene resistores de 10 y 10 en la entrada y de la salida, pero normalmente está catalogado como amplificador inversor. Entonces menos 5 se va a hacer más 5 a la salida. Aquí tenemos la notación de que RF entre RI va a ser 1, porque no va a haber amplificación. 10 kilos entre 10 kilos en la misma fórmula que tenemos aquí, no va a haber amplificación. 10 kilos entre 10 kilos va a dar 1 en lugar de por 10, va a ser por 1. Los menos 5 volts por 1, pero como es un circuito inversor, el menos 5 se va a volver menos 5, o sea, resultando más 5. Si la ganancia es 1, no amplifica, solamente invierte la señal en su signo. En el punto número 11, considerando el circuito anterior, conecta a la salida otro amplificador operacional con ganancia unitaria que ha de realizar la inversión nuevamente para que el resultado sea positivo, quedando de la siguiente manera. Observa aquí el circuito. Este es el circuito que hicimos previamente, que amplificó 10 veces. Aquí introdujimos 5 volts, perdón, 0.5 volts. Aquí introdujimos 0.5 volts y tiene resistencias de valores con 10 kilo ohms y 1 kilo ohm. La ganancia es de 10. Se amplifica 5 volts aquí, pero negativo. Los 0.5 volts de la entrada se amplifican 10 veces, entonces resulta 5 volts, pero negativo. Entonces necesitamos otro amplificador inversor, pero con ganancia unitaria, es decir, que no amplifique, para que solamente le cambie el signo positivo a la señal de voltaje de menos 5 volts que entra aquí. Entonces observa que se va a utilizar el otro amplificador operacional que trae el circuito integrado, y trae dos. Aquí son las patitas IN 1 negativa, IN 1 positiva, o sea, el primer amplificador operacional, y de este lado está el segundo, dice 2 out, 2 in negativa y 2 in positiva. Es el que vamos a conectar aquí. No necesitamos otro circuito integrado, sino que el mismo circuito integrado trae otro amplificador operacional de este lado, y es el que vamos a utilizar aquí con las patitas 5, 6 y 7. Recuerda que lo vimos esto en el contenido del circuito integrado en la primera página. Aquí se ven que trae dos amplificadores operacionales, el circuito integrado TL082. Entonces es el que vamos a armar aquí en el protoboard. Luego se nos dice que midamos el voltaje de entrada y el voltaje de salida para ver que realmente lo esté haciendo positivo este amplificador, que se le llama de ganancia unitaria, porque observa la resistencia de retroalimentación es de 100 kilo ohms y también la de entrada 100 kilo ohms. Entonces 100 entre 100 kilo ohms resulta 1, la amplificación va a ser 1, o sea, no va a amplificar, solo va a invertir el signo de la señal de menos 5 volts para presentarlo acá en Vout como 5 volts positivo. Vamos a armarlo. Vamos a armar el otro amplificador para que le invierta el signo. No vamos a colocar otro circuito integrado. Recuerda en la página 1 que este integrado TL082 trae adentro dos amplificadores operacionales. Aquí está, mira, la patita 3 es la entrada positiva del primero, la 2 es la entrada negativa del primero, y la respectiva salida está en la pata 1 o pin 1 del circuito integrado, el cual está a la izquierda del medio círculo. El segundo amplificador operacional está en las patitas 5 y 6, entrada positiva en la 5, entrada negativa en la 6, la salida por la 7.
8 es para VCC más 12 volts y 4 es para el voltaje negativo de menos 12 volts. Entonces vamos a usar el mismo circuito integrado para colocarle a la salida el otro amplificador inversor de ganancia unitaria, es decir, que no amplifique, que solamente invierta. Como vamos a utilizar los pines o patitas de acá, vamos a darle vuelta aquí a la salida de la pata 1, porque en el diagrama el pin 1 se conecta al resistor de 100 kilo ohms hacia el pin 6 del siguiente op-amp en el mismo circuito integrado. Entonces tomamos un resistor de 100 kilo ohms café negro amarillo y lo conectamos de esta patita, que es la 1 del primer op-amp, la salida, al pin número 6, el pin XL5 6. Aquí va el número 6, lo podemos conectar más para acá, ahí está, de aquí a la 6, ¿ves? La patita 6 está conectada. Luego en el diagrama se nos indica que conectemos un resistor de retroalimentación entre las 7 y las 6, un resistor de retroalimentación entre las 7 y las 6, también de 100 kilo ohms café negro amarillo, entre las 7 y las 6, pues están aquí las 7 y las 6, estas son las 7 y las 6, ahí quedó conectado, observa, en las 7 y las 6 el resistor de 100 kilo ohms. También se requiere en el diagrama conectar a tierra el pin 5, que es la entrada positiva. Aquí tenemos un alambrito negativo, un negro, para conectar al negativo el pin 6, el pin 5, perdón. El pin 5, según el diagrama, va conectado a tierra. El pin 5 va conectado a tierra. Tenemos conectado a tierra el pin número 5, el pin 5 quedó conectado a tierra. Luego necesitamos conectar, tal vez para que el alambre esté más extendido, conectemos hacia otro agujero del protoboard, aquí un segundo en el pin 5, otro más, para que quede más firme. Pin 5 a tierra, observa. Por último, la salida se toma del pin 7. Vamos a sacar con este alambrito largo del pin 7, que aquí lo tenemos, el pin 7. Vamos a sacarlo para acá para que podamos medir con facilidad la salida final. A continuación vamos a conectar nuestro multímetro, la terminal negativa a tierra. La terminal positiva la vamos a conectar. Recuerda que aquí debemos lograr 0.5 volts. En la salida del primer op-amp deben salir menos 5 y en la salida del segundo op-amp deben salir más 5 volts. Eso lo vamos a probar. Conectamos también la fuente de PC. Aquí la tenemos. Recuerda que el menos 12 se obtiene en el cable azul que está aquí. En el cable azul aquí tenemos menos 12 que se conecta al pin 4, luego el más 12 que es el cable amarillo de la fuente para PC, color amarillo, es más 12, se conecta aquí al pin número 8 y se conecta al pin número 8 más 12 volts. Y también nos hace falta conectar la tierra de la fuente, conectarla a la tierra del protoboard para que estén unidas todas las tierras. Vamos a hacer la prueba. Encendemos nuestra fuente de protoboard y encendemos la fuente de PC. Acá la tengo, la fuente de PC, la encendemos y vamos a observar que se obtienen en el voltímetro los 5 volts positivos del segundo op-amp. Vamos probando el proceso. Mira, en esta entrada, que es la entrada del resistor del primer op-amp, se tienen 0.5 volts.
ajustados con el potenciómetro, ya lo habíamos visto. A la salida del primer op-amp pues obtenemos menos 5 volts, porque amplifica 10 veces. 0.5 por 10 se hace 5, pero negativo, y para quitarle lo negativo implementamos un amplificador inversor con ganancia 1 o ganancia unitaria, es decir, que no amplifique, y por fin obtenemos en el pin 7, que es la salida, el resultado de 5 volts positivo. Así logramos el circuito trabajarlo correctamente como se indica aquí. Aquí hay 0.5 volts, aquí hay 5 volts pero negativo, y este amplificador inversor de ganancia unitaria, o sea que no amplifica, solo le invierte el signo para lograr 5 volts aquí a la salida, en el diagrama del punto número 11. En el punto número 12 se nos pide que anotemos los valores medidos. Obtuvimos 0.5 volts aquí porque lo ajustamos con el potenciómetro, 0.5, y acá en la salida VO tuvimos 5 volts positivos. Aquí fue menos 5, pero aquí 5 volts positivos. Por eso vamos a anotar 0.5 volts en BI. Este sería BI la entrada, y el VO sería el voltaje de salida final, 5 volts DC positivos. Luego viene el concepto de ganancia unitaria. Se refiere a que la ganancia vale 1, no hay amplificación. Ahora observa lo que se nos pide a continuación en el número 14. Considerando el circuito del punto 11, gira el potenciómetro proporcionando un voltaje de entrada BI igual a 2 volts. Mide la salida VO, anota tus mediciones. Es decir, ahora aquí en lugar de ajustar a 0.5 vamos a ajustar a 2 volts. Como tiene una ganancia de 10, 2 por 10 debería dar 20 negativo y aquí 20 positivo teóricamente. ¿Crees que vaya a resultar así? ¿Qué opinas? Considerando que el op-amp está alimentado con más 12 y menos 12, ¿crees que vaya a poder salir 20 negativo y 20 positivo acá? Vamos a probar. Aquí tenemos el circuito, pero ahora vamos a alimentar, vamos a encender la fuente de PC y también la del protoboard, y aquí lo tenemos con una salida de 5, pero vamos a hacer la prueba subiendo aquí en el voltaje de entrada a 2 volts. 2 volts en el punto número 14 dice, considerando el circuito del punto 11, gira el potenciómetro proporcionando un voltaje de entrada BI igual a 2 volts. Mide la salida VO, anota tus mediciones. Aquí 2 volts, a ver cuánto sale en VO. Pues aquí tenemos en este punto BI 0.5 volts, le vamos a subir a 2 volts. Subimos a 2 volts. En teoría debería amplificar a 20 porque tiene ganancia de 10, 2 por 10, 20. Entonces vamos a ver aquí en la salida, ya están 2 volts en la entrada. Vamos a ver si en la salida salen los 20. ¿Qué va a pasar? No salen 20, salen 9.7. ¿A qué se debe? A que el amplificador operacional está alimentado con más 12 y menos 12. Más 12 y menos 12. Entonces, ¿de dónde va a sacar 20? Esta situación se conoce como que si le doy un voltaje y amplifica de más y no puede dar más voltaje porque su alimentación tiene un tope de 12 y menos 12, se dice que el op-amp se satura. Se satura, por eso no amplificó 10 veces. Se satura y llega hasta un tope, en este caso el tope es 9.77 volts en la salida. En el punto número 14 vamos a responder que
entran 0.5 volts y salen 9.7 volts DC. ¿A qué se debe que el circuito no amplificó 10 veces como esperábamos que saliera 20? A que el amplificador operacional se satura debido a que está alimentado con 12 volts y menos 12 volts. Entonces, ¿de dónde va a sacar 20 volts? En el punto 16, si deseas un amplificador de ganancia 100 veces, ¿cuáles valores de R2 y R3 colocarías para lograr ese propósito? Responde con tu lápiz en el circuito siguiente. Aquí está el circuito. Anteriormente amplificamos 10 veces y los resistores eran aquí de 10 kilo ohms y 1 kilo ohm. Para amplificar 100 veces deben ser 100 kilo ohms en R3 la resistencia de retroalimentación y 1 kilo ohm la resistencia de entrada. Pueden ser otros valores, pero estos dos, 100 y 1, guardan la relación de división. 100 entre 1 da 100 veces la amplificación que este op-amp puede lograr. Aquí puse una nota, R1 de 1 kilo ohm, R3 de 100 kilo ohms. No es R1, aquí es R2. R2 es la entrada R2 de 1 kilo ohm y R3 de 100 kilo ohms, porque la ganancia la define la división R3 entre R2. 17. Explica el cálculo que se realiza para lograr una amplificación con ganancia de 100 veces. Pues esta es la fórmula que habíamos obtenido. Voltaje de salida es menos voltaje de entrada por la R3, que es el resistor de retroalimentación, entre R2, que es el resistor de entrada. En la ocasión anterior le llamábamos RF a este, a R3 le llamábamos RF y este R de entrada. Esta es la fórmula que obtuvimos previamente. Entonces, al dividir R3 entre R2, 100 kilo ohms entre 1 kilo ohm resulta 100. La amplificación resulta de 100 veces. 18. Cuando manejamos situaciones en las que se requiere amplificar una señal eléctrica de 100 veces o más, se nos pide aquí que menciones algunas situaciones. Puede ser, por ejemplo, cuando manejamos una señal muy pequeña que nos proporciona un sensor y debe amplificarse 100 veces para poder manejarla, porque de tan pequeña que está la señal no se puede manejar. Algunas señales del cuerpo humano, del cerebro, del sueño, son demasiado pequeñas y deben de amplificarse aún más de 100 veces. Son unos ejemplos. Número 19. ¿Pueden los amplificadores operacionales amplificar señales de voltaje CD y voltaje AC? Sí, pueden amplificar DC y AC. Aquí hemos visto solamente tratando señales de DC, pero pueden amplificar también señales de voltaje AC, de voltaje de corriente alterna. En el punto número 20 vamos a tratar el tema amplificador no inversor con ganancia definida. Punto número 20. El circuito amplificador no inversor con ganancia definida es, aquí se puede observar la configuración del amplificador operacional en el modo no inversor. Obsérvalo, cambió, ahora la entrada es por la línea de la pata 3 positiva, la retroalimentación se da entre la 1 y la 2 negativa, y ahí va el resistor conectado a tierra. 21. Explica cuáles son las reglas básicas que se manejan para determinar una fórmula de voltaje de salida con relación al voltaje de entrada en el amplificador no inversor. Son dos reglas básicas. Primero, que I es igual a IF, es decir, esta corriente, observa que van en el mismo sentido, es igual a la IF. Por tanto, son iguales. También se asume que V más es igual a V menos, o sea, la entrada de voltaje positiva es igual a la entrada de voltaje negativa. Esto es considerando que la amplificación
que puede realizar el op-amp es muy grande. Se considera que la diferencia entre las entradas es muy pequeña, por ello se asume que son virtualmente iguales. Fíjate la suposición que se hace para determinar la fórmula. Como la amplificación es muy grande, se asume que la diferencia entre ellas es muy pequeña y por lo tanto virtualmente son iguales el voltaje de aquí en la entrada positiva y el voltaje en la entrada negativa. Es una suposición que se hace para el análisis y la obtención de la fórmula. 22. Obtener la fórmula del voltaje de salida en el amplificador no inversor. Aquí tenemos ya definido que la I es igual a la IF. La I es igual a la I de feedback, de retroalimentación. Van en el mismo sentido. Entonces, con la ley de Ohm, que es I igual a V entre R, voltaje entre resistencia, sustituimos aquí en la I, pues VI entre R, porque en la entrada está el voltaje de entrada, y para el voltaje que está en la salida con respecto a la IF, aquí la IF, pues hay que sacar la diferencia, este voltaje menos el de entrada, para sacar la corriente de retroalimentación. Sería en este caso voltaje de salida menos voltaje de entrada entre el resistor de retroalimentación. Voltaje de salida entre voltaje de entrada entre el resistor de retroalimentación. Dirás tú, pero acá está el voltaje de entrada. Sí, pero recuerda que asumimos que voltaje en la entrada positiva era igual al de la entrada negativa, entonces se tiene que hacer la resta. Voltaje de entrada menos voltaje de la resta, voltaje de salida entre voltaje de entrada, la resta, voltaje de salida menos voltaje de entrada entre el resistor RF. Y aquí lo tenemos. Voltaje de salida menos voltaje de entrada entre RF se separan. Observa que se separan. V output entre RF y VI entre RF. Aquí a continuación manejamos la ecuación al estilo álgebra. Este término que está restando pasa sumando del otro al otro miembro o del otro lado del signo igual, si le quieres llamar así. Pasa sumando, aquí mira, pasó sumando, queda VI entre R más VI entre RF. Este fue el que pasó para allá, sumando, estaba restando. Y quedó solo VO entre RF. Acá la RF que está dividiendo a VO va a pasar multiplicando, pero a todo lo que está aquí va a pasar multiplicando la RF que está dividiendo. Por eso aquí se hace entre paréntesis la VO, el voltaje de salida, es igual a la RF por todo esto que dijimos entre el paréntesis. Mira lo que vamos a hacer aplicando álgebra aquí en electrónica. Factorizamos VI porque está en las dos y lo vamos a sacar del paréntesis, y a la vez vamos a meter RF hacia los dos. Queda así, mira, el voltaje de entrada lo sacamos como factor VI, lo sacamos y metimos RF a los dos porque es un paréntesis, multiplica a los dos, queda dentro la RF y la RF. Ahora, ¿qué tenemos con eso? VI por RF entre R más RF entre RF. ¿Qué es RF entre RF? En matemáticas algo entre lo mismo es 1. Y esta es la fórmula que nos queda. VO, el voltaje de salida, es igual al voltaje de entrada VI por RF entre R más 1. Es la fórmula del amplificador no inversor. Ahora la ganancia se va a determinar RF entre R, aquí RF entre esta R, pero habrá que sumarle 1. Ya lo dijimos por qué matemáticamente debe ser así, eso de sumarle 1. En la número 23 se nos pide: arma el siguiente circuito y comprueba de manera práctica la fórmula que define al amplificador no inversor. También vamos a ajustar a 0.5 volts con un potenciómetro y un resistor de 1 kilo ohm para amplificar. Observa que la amplificación va a ser 10 entre 1, 10, pero en este caso es más 1, 11 va a ser la amplificación.
se alimenta con menos 12, con más 12, y de esta manera se hacen las conexiones en el amplificador no inversor. La ventaja es que no necesitamos otro inversor, ya directo va a salir el voltaje positivo en la salida. Vamos a probarlo. Vamos a armar el circuito. Ya tenemos el potenciómetro colocado aquí como fue implementado antes, con 1 kilo ohm en una terminal, la otra terminal a 3.3 volts, y sacamos aquí un alambre para ajustar 0.5 volts. Ya lo tenemos aquí, el resistor de 1 kilo ohm en un extremo, de la mitad obtenemos un alambre que sea la salida, que va a variar, se va a ajustar, y del otro extremo va a 3.3 volts. Aquí tenemos el amplificador operacional TL082. Bueno, en el diagrama se nos indica que conectemos a tierra de la pata 2 mediante un resistor de 1 kilo ohm. Aquí lo tenemos. En el pin 2 vamos a conectar a tierra. Aquí está el pin 2 a tierra. El pin número 2, aquí está. Pin 2. Luego se nos indica que el voltaje de entrada lo conectemos al pin 3. Vamos a colocar aquí un alambrito para conectar el voltaje de entrada al pin 3. Aquí lo podemos poner al pin número 3. Observa aquí el pin 3 y lo conectamos aquí al pin número 3. Observa ahí que está el pin número 3, el voltaje de entrada. Luego el resistor de retroalimentación va entre la 1 y la 2 de 10 kilo ohms, que aquí lo tenemos, café, negro, naranja. Entre la 1 y la 2, según el diagrama, aquí iría el resistor de retroalimentación. Hay que evitar que se toquen las patitas entre ellos. Está entre la 1 y la 2, y ya solamente nos falta pues un alambrito de salida para medir el voltaje de salida. Lo vamos a hacer con este a través del pin 1. Vamos a sacarlo de por aquí, el pin 1, acá lo vamos a poner para medir con el voltímetro. Para medir con el voltímetro, y en este caso vamos nosotros a alimentar el circuito. Ya está la fuente de protoboard. Recuerda que alimentamos aquí con la fuente de PC unido verde y negro, y de aquí del cable azul sacamos menos 12 volts. Cable azul menos 12 que va al pin 4. Luego el cable amarillo de la fuente de PC, el cable amarillo va a conectarse, el cual da más 12 al pin número 8. Aquí lo estamos conectando. Y luego también vamos a conectar la tierra de la fuente de PC con este cable negro conectado a la tierra de la fuente de PC. Y a continuación vamos a medir con nuestro voltímetro. Aquí vamos a conectar la punta del voltímetro, la punta de color negro a tierra, y la roja aquí en la salida. Aquí tenemos el voltímetro. Vamos a encender la fuente de PC. Encendemos la fuente del protoboard. En el circuito, en el diagrama, en la hoja de la página 8.23, que ajustáramos aquí a 0.5 volts. Vamos a ver si está ajustado a 0.5 volts. Aquí con el multímetro lo conectamos aquí a la entrada, a ver si hay 0.5 volts. Ajustamos aquí el voltímetro a 0.5 volts. Y luego lo conectamos a la salida. Nos da un valor de 6.14. Entonces estos son los valores que hay que anotar, no los anteriores, porque no estaba ajustado a 0.5 volts.
aquí ajustado a 0.5, vamos a anotar en VI 0.5 volts, y en la salida nos está dando 6.14 volts. 24, encontramos 0.5 volts de voltaje de entrada porque lo ajustamos, y en la salida medimos aproximadamente 6 volts. Los cálculos vamos a ver aquí en el verso, en el punto 25. Anota la manera en que comprobaste la operación del amplificador no inversor. Los datos son que el voltaje de entrada es 0.5 volts DC. La R es de 1 kilo ohm, esta R. La RF, o sea R feedback, es de 10 kilo ohms. Entonces la fórmula que dedujimos antes es que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por RF entre la R de entrada más 1. Sustituyendo los datos nos resulta 0.5 volts de entrada por 10 entre 1 más 1, sería 0.5 por 11, nos resultan 5.5 volts de salida de manera teórica. Amplificador sumador con ganancia unitaria. Para fines prácticos, en el siguiente circuito sumaremos 3 señales de voltaje, pero no amplificaremos. Arma el siguiente circuito. Se nos pide que armemos el siguiente circuito conectado a 3 volts, 3.3 volts, 3 resistores de 1 kilo ohm cada uno, y por este lado está el potenciómetro para ajustar a 1 volt, y entrando aquí al amplificador operacional con una ganancia unitaria porque la R de retroalimentación feedback RF es de 1 kilo ohm y todas las resistencias de cada señal son de 1 kilo ohm también. Entonces no va a haber ganancia, solo va a haber suma de las 3 señales, la señal de 3.3, la señal de 3.3 y la que vamos a ajustar aquí de 1 volt DC. Serían 6.6, 7.6 serían la suma de las señales en teoría matemática. Observen cómo se arma el amplificador sumador con la terminal de entrada positiva tierra, y por la negativa entran las 3 señales. Entonces la salida va a aparecer invertida. 26.1. ¿Por qué se dice que este circuito amplificador sumador tiene ganancia unitaria? Porque los valores de resistencia, de retroalimentación y de entrada son iguales, es decir, la R es igual a la RF. Aquí está la RF y aquí está la R, cualquiera son la R de entrada, cualquiera de ellas 3. Entonces son iguales de 1 kilo ohm, son iguales cualquiera de ellas a la resistencia de retroalimentación. Este resistor es de 1 kilo ohm café negro rojo. 26.2. ¿Qué se requiere modificar en este circuito para que, además de realizar la suma de valores de voltaje, amplifique 10 veces el resultado y lo presente en la salida VO, de output? Lo que se requiere es modificar el valor de RF, que valga 10 kilo ohms en lugar de 1, para que la ganancia se dé en la relación 10 entre 1, 10 entre 1, 10 entre 1, y así este amplificador lograría hacer más grande la señal resultante 10 veces, porque la relación es 10 entre 1 igual a 10. 27. Deduce la fórmula para el amplificador sumador. Pues tenemos aquí la suma de las 3 corrientes I1, I2 y 3, y la IF también, que viene aquí de retroalimentación, llegan a este punto. Despejamos, es igual a 0, antes de despejar es igual a 0 por la ley de Kirchhoff de las corrientes. La ley de Kirchhoff dice que la suma de corrientes total en un nodo es igual a 0, considerando el signo y el valor algebraico de cada corriente. En este caso
Otra forma de verlo, la ley de Kirchhoff, es que la suma total de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las que salen. Aquí despejamos nosotros la IF, la despejamos, está positivo, pasa a negativo. Entonces encontramos que aplicando la ley de Ohm para sustituir el valor de I de intensidad de corriente, I es igual a V entre R, eso nos dice la ley de Ohm, voltaje entre resistencia. Para I1 sería voltaje 1 entre resistencia 1. Para I2, voltaje 2 entre resistencia 2. Para I3, voltaje 3 entre resistencia 3. Es igual a V output, la salida, entre RF, la corriente de retroalimentación feedback IF, con signo negativo. Bueno, aquí vamos a despejar VO y observa RF con su signo, está dividiendo, pasa para acá, multiplicando, pero a todo. Aquí se expresa con paréntesis como pasó con el signo RF, pasó multiplicando a todo. La suma de V1 entre R1 más V2 entre R2 más V3 entre R3, y esta es la ecuación que representa a nuestro circuito amplificador sumador con ganancia definida. Vamos a armarlo en el protoboard. Aquí tenemos ya el protoboard listo con el amplificador TL082. Está listo el potenciómetro de 5 kilo ohms con un resistor de 1 kilo en un extremo. La mitad sale este cable para conectar la primera resistencia que va a entrar a la entrada negativa del amplificador operacional, y ocupamos otros 3 resistores, otros 2 para la entrada y otro para la retroalimentación. Vamos conectando aquí este resistor que sale del potenciómetro a la entrada 2, un resistor de 1 kilo ohm que sale de la entrada del potenciómetro al pin 2. Aquí lo vamos a poner al pin 2. Todos llegan al pin 2, todos los resistores llegan al pin 2, los de entrada. Vamos a conectar el que sigue, sería también de 1 kilo ohm, café negro rojo, para representar R2 desde 3.3 hasta el pin 2. Podemos tomar de aquí 3.3, que está proporcionado por la fuente del protoboard. Aquí al pin 2, observen, podemos conectar este resistor que representa R2. Para representar R3 lo mismo, de aquí podemos conectar al pin 2 el resistor R3, café negro rojo todos, y ahí tenemos ya conectadas los 3 resistores de entrada. Vamos a conectar el resistor de retroalimentación. El resistor de retroalimentación está entre la pata 1 y 2 del amplificador operacional, ahí en la página 9. Entonces entre la 1 y la 2 vamos a conectar este resistor. Aquí le doblo las patitas para que pueda entrar entre la 1 y la 2. Ahí está conectado ya entre la 1 y la 2. Entre la 1 y la 2. A continuación vamos a conectar la energía. La energía nos falta aquí en la terminal de la pata 3 del op-amp, conectarla a tierra. La terminal positiva se conecta a tierra. En la terminal 3, aquí la tenemos, la terminal 3, vamos a conectarla a tierra con este cablecito negro, alambrito negro, a tierra, la terminal 3. Nos falta por conectar la energía. Ya está conectada la energía de 3.3 para proporcionarle a las entradas cada resistor, pero no está energizado con más menos 12. Tomamos de la fuente de PC, el cable azul marino nos proporciona menos 12 en el pin 4, aquí en el pin 4 del op-amp, del circuito que contiene 2 op-amps. Luego conectamos de la línea de color amarillo, el
cable amarillo de la fuente de PC, conectamos aquí más 12 en el pin número 8. Aquí está en el pin 8 más 12. Y nos falta conectar la tierra de la fuente de PC con este cable negro a la tierra del protoboard y de la otra fuente también. Vamos a conectar un pequeño alambre aquí para mostrar la salida. En el pin 1 está la salida. Aquí se ve en el circuito, en el pin 1 está la salida VO, voltaje output. Entonces por aquí le vamos a abrir un espacio para conectar la salida. Aquí en el pin 1 y por acá sale la señal VO, que debe ser la suma de todo. Aquí lo tenemos ya armado y a continuación se nos indica en el punto 28 que giremos el potenciómetro hasta lograr un voltaje de 1 volt DC. Mide el voltaje de salida VO con el voltímetro en la escala de 20 volt DC. Anota el valor de tu medición. Vamos a ver qué tanto coincide con la teoría. Ajustamos nuestro voltímetro en la escala de 20 volts DC. Lo conectamos aquí, el cable negro a tierra, pero antes hay que ver que si realmente está ajustado este valor del potenciómetro a 1 volt, que lo más probable es que no. Vamos a ver, aquí conectamos el voltímetro y nos marca punto 30. Hay que ajustarlo primeramente a 1 volt. A 1 volt hay que ajustarlo. Ahora sí, ahí está ajustado a 1 volt. Recuerda que dice ajustar a 1 volt. Gira el potenciómetro para lograr un voltaje de entrada de 1 volt DC aquí. Ya lo tenemos. Ahora vamos a medir otra vez la salida a ver si está haciendo bien la suma. Encontramos que el voltímetro nos da ahora 7.62 volts. Esta es la suma de 3.3 volts en una entrada, 3.3 en otra, van 6.6, más 1 volt en la del potenciómetro son 7.6. Ve que exacto, observa que exacto resulta el sumador. Está sumando las tres señales, 3.3 más 3.3 más 1 volt, resultado de la suma 7.6, con valor negativo porque es un amplificador inversor. Entonces vamos a anotar el resultado. ...28... gira el potenciómetro hasta el lugar de un voltaje de 1 volt DC, mide el voltaje de salida VO con el voltímetro en la escala de 20 volts DC. Anota el valor de tu medición. Ya vimos que nos resultó 7.6 volts DC. La suma de 3.3 más 3.3 más 1 volt son 7.6 volts DC. Coincide la teoría matemática con el resultado práctico. 29. ¿Qué se requiere hacer para que el resultado final en VO sea positivo? Aquí me faltó el signo, es negativo, menos 7.6. Para que sea positivo, ¿qué debemos hacer? Conectar a la salida otro amplificador operacional, otro op-amp, otro amplificador operacional en configuración o modo inversor. Inversor con ganancia unitaria, para que no amplifique, que nada más cambie de signo. Ganancia unitaria, o sea, ganancia 1, para que solamente cambie de signo a la señal, para que solamente cambie el signo de la señal, cambie el signo negativo de la señal. Negativo de la señal. Ese es el propósito de conectar otro amplificador inversor, para que le cambie el signo. Tiene que tener ganancia unitaria.
En el 30 se nos indica cómo hacerlo. Aquí está, miren, aquí está este circuito. Hay que armar el mismo que tenemos aquí ajustado a un volt. Hay que conectarle otro amplificador inversor, pero de ganancia unitaria. Observa, 100 kilo ohms y 100 kilo ohms. La RF de este, la R de feedback, es igual a la R de entrada, entonces la ganancia va a ser 1, 100 entre 100, pero como va a ser inversor, va a invertir la señal, el voltaje de menos 7.6 se va a hacer aquí a la salida final 7.6 positivo. Vamos a armarlo. Bueno, vamos a armarlo. Aquí ya tenemos los resistores que le vamos a colocar. En el diagrama se indica un resistor de 100 kilo ohms café negro amarillo en las terminales 7 y 6 del amplificador operacional, porque recuerda que estamos usando el otro que trae dentro. Recuerda que trae dos aquí adentro, dos amplificadores operacionales. Estamos usando el del lado de acá, la entrada negativa en la pata 6 y la positiva en la pata 5. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar el resistor de retroalimentación entre las 7 y las 6. Aquí lo tenemos de 1 kilo ohm entre las 7 y las 6. Aquí está colocado el resistor de retroalimentación entre las patas o pines 7 y 6. A continuación vamos a conectar la salida de este, la vamos a desviar un poco hacia acá. Vamos a desviar un poco hacia acá para conectar el resistor R4, en este caso R4, que es el de entrada, une la pata 6 y la pata 1. Aquí viene la salida de la pata 1. Vamos a conectar aquí este resistor a el pin 6, sería 4, 5, 6. Aquí sería el pin 6. Entonces ya tenemos lista la salida final. Por la pata 7 vamos a sacar un pequeño alambrito para que con el multímetro podamos medir fácilmente de la pata 7 que está aquí, la pata 7, observen, y lo vamos a sacar hacia acá, la señal de voltaje de salida final. Nos falta alimentar la energía que proporciona la fuente de PC. Aquí recuerda tú que menos 12 volts se proporciona con el cable azul marino, menos 12 se conecta en el pin 4 aquí, y luego más 12 es el cable amarillo de la fuente de PC, se conecta el amarillo, pero yo lo tengo con este alambre rojo, pero es amarillo el que proporciona los 12 volts. Aquí lo tenemos, mira, amarillo, proporciona los 12 volts, y lo vamos a conectar a el pin número 8, ahí se conecta con más 12 volts. Aquí lo tenemos, más 12 volts. Y obviamente la tierra de la fuente de PC es el cable negro, iría aquí a la tierra del protoboard. Entonces energizamos la fuente de PC. Acá la tengo, la fuente de PC, aquí la tengo, y energizamos también la fuente de protoboard. Entonces vamos a ver qué voltaje hay en la salida. Con el voltímetro lo giramos a la escala de 20 volts DC, conectamos a tierra el cable negro y el cable rojo lo conectamos a la salida. Aquí nos falta en realidad conectar un alambre. Voy a apagar un poco la fuente. Nos falta conectar este alambre de la pata 5 del OPAMP a tierra. Busco por aquí un alambrito de color negro y la pata 5 debo conectarla a tierra. La pata 5 debe ir conectada a tierra. Antes de probar el circuito, la pata 5 pues está acá un poco escondida. Aquí, pata 5, lo conecto a la tierra. Aquí está, ya ahora sí encendemos de nuevo la fuente de PC, la fuente del protoboard,
y con nuestro multímetro en la escala de 20 obtenemos la suma de 7.62 volts positivos como esperábamos. Es un sumador que está haciendo bien su labor con dos amplificadores operacionales. Gira el potenciómetro hasta lograr un voltaje de 1 volt DC. Mide el voltaje de salida de output con el voltímetro en la escala de 20 volts DC. Anota el valor de la medición. Ya vimos que nos resultó 7.6 volts DC. Anota ese valor aquí, ya positivo porque lo invertimos con el amplificador inversor de ganancia unitaria que está al final del circuito. 32. Anota la manera en que comprobaste la operación del amplificador sumador. Se sumaron los voltajes 3.3 más 3.3 más 1 volt, resultando 7.6 volts DC. 33. Menciona un ejemplo en el que se puede utilizar el amplificador sumador. Se puede utilizar en una orquesta o conjunto musical que necesita sumar los sonidos de todos los instrumentos y también de todas las voces que están cantando en ese conjunto musical. Es un ejemplo muy típico. Amplificador restador con ganancia definida. Ahora vamos a ver otra configuración del amplificador operacional realizando la operación matemática de resta. 34. Si variamos un poco el amplificador sumador, podremos elaborar un amplificador restador o de diferencia, tal como se muestra a continuación. Observa el circuito del amplificador restador. Tiene igual su alimentación de más 12 y menos 12, su salida por la pata o pin 1, su resistor de retroalimentación de 1 kilo ohm, y observa, por la terminal positiva entran dos señales de 3.3 volts con resistores de 1 kilo ohm, y por la terminal negativa entra un voltaje que da el potenciómetro y a través de este resistor R3 también de 1 kilo ohm. El potenciómetro lo vamos a girar y ajustar a 2 volts. Entonces este circuito hace la resta de 3.3 más 3.3 son 6.6 menos 2. Ese resultado deberá desplegar aquí de la operación resta. 34.1. ¿Por qué se dice que este circuito amplificador restador tiene ganancia unitaria? Porque el valor de la resistencia de retroalimentación, o sea esta, RF, es igual al valor de cada resistencia de entrada, o sea de 1 kilo ohm. De 1 kilo ohm. 34.2. ¿Qué se requiere modificar en este circuito para que, además de realizar la resta de valores de voltaje, amplifique 10 veces el resultado y lo presente en la salida V0, V-output? Para que amplifique 10 veces hay que cambiar este resistor en una relación de 10 a 1 con cada resistor de entrada. El valor que le correspondería es 10 kilo ohms. 10 entre 1 da una ganancia de 10. 10 entre 1, 10 entre 1. Cambiándolo a 10, se obtiene una ganancia de 10 veces, cambiando a 10 kilo ohms el resistor. Vamos a armar este circuito. Vamos a armar el circuito. Se nos indica que el voltaje del potenciómetro va a la terminal 2 y ahí mismo se une la 2 con la 1 con otro resistor de 2 de 1 kilo ohm, café negro rojo. Vamos a conectar estos dos resistores. Primero conectamos el de retroalimentación entre la 1 y la 2, entre la 1 y la 2. Aquí está la 1, la salida lista para medir con el voltímetro. Ya conectamos la RF entre la 1 y la 2. Luego necesitamos conectar la R del potenciómetro, que está aquí la
terminal que viene aquí, la R del potenciómetro y la terminal del medio, y conectado a 3.3 volts, va un resistor también de 1 kilo ohm aquí, entre el cable rojo, el alambre rojo y la pata 2. Aquí va este a la pata 2, de aquí a el pin 2 del amplificador operacional. Ahí está el pin 2 de 1 kilo ohm también, café negro rojo. Luego necesitamos también conectar los resistores que van a alimentar 3.3 volts a través de ellos. Observa, dos conectados a 3.3 que van al pin 3, que es la entrada positiva. Aquí tenemos los resistores. Al pin 3 van a ir un resistor conectado a 3.3 aquí, y luego otro resistor también. Aquí observa, ya lo conectamos. Otro resistor también ahí a la pata 3, conectado a 3.3 volts. Muy bien, ya solo falta conectar la alimentación de más 12 y menos 12. Menos 12 se obtiene del cable azul de la fuente del PC conectado al pin número 4. El valor de más 12 se obtiene del alambre amarillo de la fuente de PC conectado al pin 8 del amplificador operacional, y el cable negro de la fuente de PC lo conectamos a la tierra del circuito. A continuación vamos a conectar nuestro multímetro para medir los voltajes que están aplicándose y el voltaje de salida, que debe ser la resta. Conectamos a tierra el cable negro. En el material nos indica que debe ajustarse a 2 volts. A 2 volts debe ajustarse en este caso, 1 volt en el caso anterior. Entonces vamos a ajustarlo a 2 volts. Vamos a ver qué tan exacto resulta. A 2 volts ajustamos el valor del potenciómetro. Ahí está, 2 volts. Y vamos a ver ahora sí el voltaje de salida. Cambiamos la terminal del voltímetro a la salida. Aquí está, miren, aquí de 4.58, o sea 4.6. Este es el valor que debemos anotar, 4.6, 4.58, y sí está correcto, porque mira, está sumando 3.3 más 3.3 son 6.6, menos 2 son 4.6, y está dando 4.58. Muy cercano el resultado. Influyen los valores de la tolerancia en los resistores, sin duda, pero el resultado está muy cercano. 4.58. 35. Describe cómo se realiza la diferencia o resta de voltajes en este circuito. Se restan los valores de las señales que entran en la entrada o terminal positiva del op-amp menos los valores de las señales que entran por la entrada negativa o terminal negativa. El voltaje que medimos de salida en la 36, se nos pidió que ajustemos 2 volts y que hagamos la medición del voltaje de salida. Resultó 4.58 volts DC, o redondeado 4.6. Redondeado 4.6 volts DC. 37. ¿Por qué resultó positivo el resultado V output en este circuito? Porque es mayor la cantidad de señales positivas de voltaje, 3.3 más 3.3 son 2, que entran por la terminal positiva, comparando con 2 volts en la terminal negativa. 38. Describe la manera en que comprobaste la operación correcta del amplificador de diferencia o resta, considerando los dos voltajes de 3.3 volts en la entrada positiva y el voltaje de 2 volts en la entrada negativa. Pues se realizó la suma considerando los signos. El voltaje de salida es 3.3 más 3.3 volts
menos 2 volts. Estos 3.3 son las señales de voltaje que entran a la terminal positiva del amplificador operacional, y estos 2 volts representan la señal de voltaje que entra por la terminal negativa del op-amp. Aquí lo tenemos. Por la terminal positiva entran 3.3 y 3.3. Por la terminal negativa entran 2 volts. Se ajustó a 2 volts ahora aquí el potenciómetro. Pues 3.3 más 3.3 son 6.6. Menos 2 resulta 4.6. El valor medido 4.58 es muy cercano el valor teórico al valor práctico. 39. Menciona un ejemplo en que se puede utilizar el amplificador de diferencia o resta. En los sistemas electrónicos que se pretende eliminar una señal de ruido eléctrico, se produce una señal para restar equivalente a la señal de ruido. O sea, por los cables, cuando un cable está muy largo o por otros motivos se introduce ruido, señales que no pertenecen a la señal verdadera de audio, por ejemplo. Entonces se oye el audio mezclado con ruido. Entonces, para eliminar ese ruido, una técnica es producir o introducir otra señal parecida al ruido en amplitud, y la cual va a servir para eliminar el ruido, para restar ese ruido, y así queda la señal pura, eliminándose el ruido eléctrico que se produjo. Es el momento de contestar el cierre. Investiga cómo se realiza la configuración conocida como amplificador de instrumentación. Realiza el dibujo del circuito. Es un amplificador de muy alta ganancia. Puede amplificar señales pequeñísimas, como por ejemplo la que emite las ondas cerebrales, las ondas de sueño. Con ellas se puede manejar con el amplificador operacional, que en realidad ocupa varios, determinada la configuración, amplificador de instrumentación. Luego te pide las aplicaciones, investigues otras nomenclaturas del TL082. Hay otros amplificadores operacionales aparte del TL082, por favor investigas otras nomenclaturas. Aquí tenemos un circuito que vas a ver en Electronics Workbench. Es un amplificador de estéreo, se llama Stereo Amp EW, ya está hecho como ejemplo en el software Electronics Workbench. Observa que trae 2 amplificadores operacionales. ¿Y qué configuración es? Observa que es un amplificador no inversor. Si lo identificas como lo vimos, es un no inversor. Junto con otros elementos amplifican las señales y pueden verse en el osciloscopio cómo son amplificadas. De tarea también vas a elaborar y simular el amplificador sumador que vimos y también el restador en Electronics Workbench.